Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Rodo Gianotti y estoy aquí en el canal de Vida Plena hoy para responder a la inquietud de algunos que me pedían el review de la Biblia para la guerra espiritual. Aquí estamos y vamos a arrancar ya mismo con esta Biblia tan particular que ha salido en estos últimos años. Pueden ver allí, canto dorado, allí se puede ver el grabado también, y en el lomo, también aquí, el grabado, para que podamos entender el propósito de esta Biblia tan particular. Entonces vamos a meternos de lleno en lo que nos va a mostrar esta Biblia para la guerra espiritual. Como verán, nosotros hemos visto Biblias que son específicamente para cierto grupo de cristianos evangélicos, como es la Biblia Vida Plena, que es para cristianos evangélicos de la denominación pentecostal, aunque todos la podemos leer tranquilamente. Así también las Biblias de estudio que tienen que ver con el estudio bíblico, como la MacArthur, como la Biblia Palabra Clave, que es más específico del área intelectual, del área más escolarizada. También, en este caso, tenemos una Biblia que está pensada y editada para aquel sector de la iglesia evangélica que tiene un ministerio más allegado a lo que se llama la intercesión, la guerra espiritual, el hecho de reconocer que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, según dice Efesios capítulo 6, que es el versículo 13, que está aquí atrás, grabado en esta Biblia, como pueden llegar a ver allí, ahí está. Y bueno, y esta Biblia es versión Reina Valera 60 y está ligada a esta visión ministerial con respecto a la intercesión y a la guerra espiritual. Entonces, todos los comentarios, cuadros explicativos, lo que tiene que ver con las oraciones de poder, lo que tiene que ver con los índices biográficos, está ligado a la visión de la guerra espiritual. Vamos a ir viendo en el interior, apenas abrimos la Biblia, nos vamos a encontrar aquí como para poder decir de quién es, presentada por, si es un obsequio, y luego comienza lo que es la Biblia para la guerra espiritual. Y aquí tenemos el índice de los libros del Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento y el material al final de la Biblia, que ya los vamos a ver. Luego, los líderes y autores cristianos que han contribuido a la Biblia para la guerra espiritual. Y allí dan una breve descripción de quiénes son y qué hacen en la obra de Dios. Luego, tenemos aquí este apartado que dice cómo estudiar la Biblia. Y no la Biblia para la guerra espiritual, sino cómo estudiar la Biblia. Esto me ha gustado muchísimo. Me ha gustado porque es un mini curso acelerado de puntos fuertes que tienen que ver con el estudio de la Biblia en general. No de esta Biblia en particular, sino de la Biblia, cualquier Biblia. Muy bueno para seguir en cuanto al plan de acción, la preparación para el estudio, las reglas a seguir, el hecho de reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, que se requiere obediencia, se requiere escuchar y también debemos inclinar nuestro corazón en base a lo que enseña la Biblia. Son 7 puntos fuertes a tener en cuenta. Los resultados a esperar, que es entendimiento y conocimiento, la provisión para el estudio, la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros, la Biblia es clara en su mensaje central, la Biblia trata los asuntos divinos, infinitos y eternos, y los principios del estudio, que tienen que ver con el estudio personal, el estudio bíblico práctico y desarrollar así una vida que tiene que ver con una continuidad. Por eso el tercer punto es el estudio bíblico perpetuo, una ilustrativa y práctica, que tiene que ver con todo cómo conlleva que la Biblia es un libro que se puede aplicar prácticamente a nuestra vida. Y beneficios de comprometerse a memorizar las Escrituras. Por eso, esta Biblia en particular va a tener ciertos llamados, así como versículos con llamado, con un diseño diferente como para poder estudiarlos. Eso está muy bueno. Y ahora sí, tenemos aquí el apartado de cómo usar la Biblia para la guerra espiritual. Y ahí sí nos da los elementos de estudio adicionales y vamos a ver que esta Biblia, en el interior, a lo largo de todo el contenido de la Biblia, Reina Valera 60, tiene distribuidos estos elementos. En principio, las declaraciones para la guerra espiritual.
declaraciones, más de 250 declaraciones de la guerra espiritual. Y tomemos declaraciones como verdades que podemos tomar de la palabra de Dios para poder declararlas con nuestra boca, sabiendo que nuestra lengua tiene poder sobre el bien y el mal, sobre la vida y sobre la muerte. Declaraciones que tengan que ver con la autoridad de la palabra de Dios. Fundamentos para la guerra espiritual. Primer elemento, las declaraciones para la guerra espiritual. Segundo elemento, los fundamentos para la guerra espiritual. ¿Y qué son? Son artículos basados en más o menos 220 fundamentos para la guerra espiritual, para entender de qué se trata esto de la autoridad espiritual y de qué se trata esto de poder tener conciencia de esa realidad y de esa verdad basada en lo que enseñan las Escrituras. Finalmente, lecciones de los guerreros de Dios, que tienen que ver con estos perfiles biográficos que les había comentado hacía minutos, sobre diferentes personajes de la Biblia, entre los cuales está, bueno, aquí tenemos desde Enoc, Lea, José, Josué, Ruth, Elías, Eliseo, Josafat, Isaías, Daniel, Jonás, Pedro, los 3 gentiles bíblicos, María, el buen samaritano, Jesús y la mujer del pozo, Cornelio, Pablo y Silas, Pablo, mujeres del Nuevo Testamento, y finalmente Noé, que está allí en el libro de Hebreos. Son semblanzas, índices biográficos de personajes que se han tomado, se han detenido en la vida de ellos para dar enseñanzas acerca de la realidad de la guerra espiritual en sus vidas, para llevarlas también a nuestras vidas. También hay en esta Biblia lo que se llaman las oraciones de la guerra espiritual. Y son oraciones que, digamos, se paran frente a lo que esta Biblia llamará espíritus, que son disposiciones del corazón, influencias externas, pensamientos e ideologías que intentan generar un criterio de vida contrario a la voluntad de Dios. Y estos son oraciones en contra de esos espíritus. Le llamará el espíritu de Caín a todo lo que tiene que ver con el espíritu de rebeldía, el espíritu de distracción, el espíritu de odio hacia los seres queridos y de palabras funestas y destructivas hacia los demás. Y así a través de todas las oraciones que tienen en base a oraciones pautadas contra ese tipo de espíritus, y también otro tipo de oraciones que personajes de la Biblia han hecho en su contexto de su vida y están explícitas en la palabra, y esta Biblia le da un nombre a esa oración en ese pasaje. Porque esta Biblia no inventa oraciones, esta Biblia toma del contexto bíblico y le da un nombre en base al tema que es la guerra espiritual. O sea que en ese sentido es bastante centrado. También tenemos afile su espada, elementos de estudio interactivo. Y esto de afile su espada son artículos también distribuidos, 23 artículos distribuidos a lo largo de todo el texto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que tiene que ver con, por ejemplo, temas ungido por el Espíritu de Dios, Jueces 3:10, afilado para discernir, luego los 5 alardes necios de Satanás, según Miqueas capítulo 2, 5 alardes, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la espada del Espíritu, y un artículo específicamente que tiene que ver con eso, afile su espada. Son nombres que se le da a los artículos en base a este estereotipo de Biblia de la guerra espiritual, ¿no? O para la guerra espiritual. Artículos cómo prepararse para la guerra espiritual, y también a modo de compendio de consejos dados, también hay artículos desparramados y desarrollando esta preparación para la guerra espiritual como formadores de personas que se paren frente al enemigo sin temor, tomados de la autoridad del Señor, la autoridad de su sangre, de su Espíritu Santo, pero sobre todo de su palabra que tiene autoridad, para confrontar a lo que esta Biblia le va a llamar los enemigos de nuestra alma: Satanás, el diablo, las influencias de maldad, doctrina de demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Así, 68 artículos distribuidos a lo largo del contenido bíblico para poder prepararse, o bajo el título de prepararse para la guerra espiritual. Páginas preliminares adicionales antes del Génesis, que ya lo vamos a leer, que por ejemplo es esto, y dice: ¿cómo volver a aplicar el discernimiento espiritual en la guerra espiritual? Entonces allí nos va a dar unas breves páginas acerca de eso, y la instalación en el ejército de Dios. Y es un texto escrito como para motivar a las personas
a que puedan realmente no solamente ser parte del reino de los cielos, sino formar parte, tener parte en lo que sería la disposición personal de luchar activamente y conscientemente contra toda influencia de maldad en los aires celestes, como miembros del ejército de Dios. Luego, aquí comienza el Antiguo Testamento y vamos a ver que en todos los libros de la Biblia van a haber introducciones a cada libro. Génesis, Éxodo, Levítico, así hasta Apocalipsis, una introducción breve. En este caso tiene más de una carilla, pero también puede ser que tenga solamente una sola carilla y un texto corto, como en el caso de los profetas menores. Luego, aquí tenemos lo primero, que dice cómo prepararse para la guerra espiritual. Y ahí está el primer artículo de esa serie de artículos. Recuerden, oraciones, afile su espada, cómo prepararse para la guerra espiritual, los índices biográficos de guerreros de la fe, por así decirlo, todo así, todo con esos nombres, porque es la Biblia de la guerra espiritual, así que todo ronda alrededor de esas palabras que son metáforas de todo lo que conlleva esta Biblia. Luego el texto bíblico es a dos columnas, podemos ver aquí en Génesis capítulo 2, a dos columnas, una columna a la derecha y a la izquierda, el texto bíblico en una letra muy legible, no es letra grande, pero es una letra muy legible, debe ser tipografía 10, muy legible, y tiene aquí en los cuadros en la parte inferior los pasajes paralelos. Aquí tiene la referencia de pasajes paralelos de acuerdo a cada capítulo donde se encuentra esa misma verdad en otro lugar de la Biblia. Y aquí, en este caso, en Génesis 2, tenemos a la izquierda los fundamentos para la guerra espiritual. Y aquí tenemos el cuadro, sus palabras y sus pensamientos. O sea, aquí nos va a relatar y nos va a decir la importancia de darle valor a nuestras palabras y a nuestros pensamientos en lo que va a ser nuestra vida diaria, sobre todo basándonos en que hay poder en esas declaraciones o en esos pensamientos. Bueno, dando vuelta a la página, seguimos avanzando, el texto bíblico sigue en versión Reina Valera 60 y aquí tenemos fundamentos para la guerra espiritual. Aquí, a la izquierda, fundamentos para la guerra espiritual. Y allí va a decir herramientas divinas. Y aquí nos va a decir todo lo que tiene que ver con aquellas herramientas que son parte de lo que tenemos que utilizar para la guerra espiritual. Luego, en el capítulo 12 de Génesis, tenemos aquí un llamador que es Génesis 12:3. Por medio de Jesús, mi familia es bendecida. ¿Por qué dice eso? Porque Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que en la descendencia de Abraham, del cual salió Jesús, en Jesús, por medio de Jesús, mi familia es bendecida en el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham a través de Jesucristo. Y eso, por ende, nos llega a nosotros también hoy en día. Por eso así hay muchos llamadores de verdades establecidas en base al texto bíblico, que son muy necesarias que le prestemos atención. Aquí tenemos la oración contra el espíritu de Caín. Miren, aquí en Génesis 49 dice oración contra el espíritu de Caín. Y se las voy a leer rápido para que vean de qué se trata. Dice, Señor, perdóname por mostrar el espíritu de Caín, el espíritu de asesinato en mi vida. Admito que he estado mal en mi actitud hacia los otros y me arrepiento de todas las palabras negativas que he hablado hacia ellos. Hoy me comprometo contigo, y sigue diciendo. Por supuesto que todo esto está pautado como para personas que han hecho mal a su prójimo o han hablado mal. No está hablando solamente de asesinos literalmente. Recuerden que el libro de Juan dice que aquel que trata mal a su hermano, que le dice fatuo, es como un homicida, aquel que no ama a su hermano. De esa manera y bajo esa perspectiva de Juan, muy panóptica y extremista en muchos aspectos, nos muestra que esta oración tiene que ver con eso. Ahora, al final del libro de Génesis, les voy a mostrar aquí en Génesis 50, tenemos las lecciones de los guerreros de Dios, que es otro de los artículos de esta Biblia para la guerra espiritual. Y tiene que ver con los perfiles biográficos. En este caso, Lea.
Aprender que agradar a Dios nos proporciona la mayor satisfacción. Y en base a la vida de Lea va a desarrollar todo un texto que nos va a dar lecciones de los guerreros de Dios. Por supuesto, hombres y mujeres de la Biblia, que la Biblia para la guerra espiritual les llama guerreros de Dios. Todo un contexto en que las palabras son propiamente dichas en base al contexto de una Biblia para la guerra espiritual. Así a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada una de las partes que vimos están desarrolladas. Las oraciones, los perfiles de los guerreros de Dios, los fundamentos para la guerra espiritual, cada una de las partes se van desarrollando los llamadores sobre verdades o axiomas espirituales en base al texto bíblico. Se van desarrollando a lo largo de toda la Biblia del mismo modo que les mostré el anterior. Cómo prepararse para la guerra espiritual. Continuamente se va dando una gran enseñanza. El texto bíblico, como lo vimos, tiene combinación de color naranja y negro en los títulos, en cada uno de los capítulos que están marcados. Y ya yendo, como para volver en el Nuevo Testamento, vamos a vernos que hay un breve texto antes de que empiece Mateo que tiene que ver con el periodo entre Malaquías y Mateo. Y eso está pautado para que tengamos una comprensión de lo que sucedió en el tiempo entre Malaquías, que fue 400 años antes de Cristo, y Mateo, en el nacimiento de Cristo. Y ahí nos da una página y otra página acerca de esa información. Luego comienza el Nuevo Testamento. En este caso, la Biblia para la guerra espiritual, como está fundamentada en esto, no tiene palabras de Jesús en rojo, pero sí desarrolla los fundamentos para la vida, la guerra espiritual, las lecciones de los guerreros de Dios, las introducciones a los libros. Va desarrollando todo lo que es necesario para prepararse para lo que es la guerra espiritual y desarrollar una vida en ese tipo de comunión en base a esta doctrina muy defendida en muchas iglesias evangélicas que tiene que ver con la intercesión y la guerra espiritual. Ahora bien, llegando al final, como para que puedan ustedes desarrollar un punto fuerte también de esta Biblia, solamente vamos a encontrarnos con algunas ayudas. Ya les voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver, que es el apéndice. Aquí termina el libro de Apocalipsis y aquí tenemos el apéndice. La guerra espiritual en la Biblia, ¿sí? Luego, conceptos erróneos de los últimos tiempos sobre la guerra espiritual. Y hay que prestarle atención a esto. Porque aquí desarrolla verdades basadas en la guerra espiritual que tienen una percepción bastante amplia de lo que hoy en día en muchos aspectos se considera la guerra espiritual, que son erróneos, ¿sí? Así que de aquí en adelante conlleva este tipo de verdades y las confronta con la palabra de Dios para decir cuál es la realidad y no llevarnos por conceptos erróneos. Luego, los distintivos de la guerra espiritual, ¿sí? 37 maldiciones bíblicas que se presentan aquí a lo largo de esta Biblia, agrupamiento de diversos espíritus malvados. Y a partir de aquí, este tema de la guerra espiritual es muy particular. Les vuelvo a decir, no significa que sea totalmente en un 100% así, verosímil, toda esta información, pero va a agrupar diferentes males del ser humano en grupos de demonios, de espíritus malvados. En cuanto al abandono, adicciones, amargura, ansiedad, ciencia oculta y aquí todo tipo de espíritus inmundos que provocan todo esto, lo cual puede ser tomado si crees que puede ser así, o puedes también simplemente tomarlo con pinzas y no derivarte al 100% de que todo esto sea tal cual así. El demonio vino para hurtar, matar y destruir y traer el enemigo todos los males del hombre, pero también la carne como fábrica de pecado, la concupiscencia, tiene muchísimo que ver en cuanto al dar a luz pecado, ¿sí? Por eso no es solo la actividad demoníaca quien tiene la culpa en muchos de los males del ser humano, sino el propio ser humano en su propia capacidad de fabricar maldades y de tener una actitud contraria a la voluntad de Dios. Espíritus demoníacos identificados en las Escrituras, ¿sí? Y aquí se los va a describir con cita bíblica.
60 síntomas de ataque demoníaco. Estos pueden ser síntomas de ataque demoníaco, pero les vuelvo a decir, no significa que esto se tome, esto es un apéndice agregado por hombres, no significa que esto se tome tal cual para aplicar en todos los casos, ¿sí? Evidencia bíblica de que un creyente debería alistarse en la guerra espiritual. Y finalmente, principios para la libertad para el uso diario. Principios de libertad para el uso diario. Y ahí están varios principios que tienen que ver con la autoridad del nombre de Jesús, la autoridad de la palabra y las promesas de Dios, y todo lo que tiene que ver con recordar y no olvidar las artimañas del enemigo, las maquinaciones. Seguimos con versículos de combate para derrotar a nuestro enemigo. Y allí están todos los versículos, las citas, el pasaje entero transcripto aquí e impreso. Y vamos llegando al final, vivir triunfante en esperanza, tener una actitud correcta, con actitud espiritual correcta. Y allí los 8 puntos para desarrollar estos principios. Y finalmente unos mapas diferentes a otras Biblias de estudio, mapas a todo color pero con un recuadro diferente, con algunas ilustraciones que acompañan a cada uno de los mapas. Esto fue la Biblia para la guerra espiritual. Espero que les haya servido y que hayan podido ver someramente en esta cantidad de minutos de qué se trata esta Biblia. Y es muy especial, es particular, es una Biblia atípica sobre una temática específica, así como la Biblia para la profecía, que de hecho te la recomiendo que puedas verlo haciendo clic en este link que te dejo aquí arriba. La Biblia para la profecía, específicamente es para el estudio de la profecía. Bueno, esta es una Biblia para el estudio de la guerra espiritual. Suscríbete al canal, ponle me gusta al video, compartilo con tus contactos, dejaros un comentario y cuando te suscribís, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada video que subimos. Así que acordate ahora, prepárate porque vienen todas las listas de todos los videos que tenemos aquí arriba, aquí y aquí abajo para que te puedas suscribir. Así que dale para adelante y como dice la palabra del Señor, como broche final de este video sobre la Biblia para la guerra espiritual, el corazón del Evangelio y el cuidado de Dios es 1 de Juan 5:18. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no puede tocarlo. ¿Cuántos pueden decir, lo creo? Y avanzamos en ese propósito. Así que muchas gracias por haber participado de este video, siendo espectador, espectadora. Ahora te ruego que compartas este video y sigas adelante porque hay mucho más por alcanzar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Chau, chau, hasta el próximo video.